El mundo se ha ido a tomar por culo. Y lo único que importa es cómo vas a sobrevivir. Hoy, en a las pantallas, Apocalypse World de Vincent Baker. Buenas a todos, soy Ed Cardan y estoy aquí para tener un juego muy especial, Apocalypse World de Vincent Baker. Bien, ¿por qué es especial este juego? Es especial exclusivamente, o principalmente mejor dicho, porque es el primer juego el que inicia el movimiento PBTA, que es el Power the Apocalypse. Es una forma de jugar al rol, digamos que ha sido bastante revolucionaria. De hecho, probablemente el movimiento más importante dentro del juego desde que salió Fate. Que yo es un juego que odio, pero he de reconocer que digamos que ha removido bastante los cimientos, ¿no? Es una forma distinta de ver el juego. Y la verdad es que lo es. O sea, cuando tú lo juegas dices, hostia, este juego es muy bueno. Hay cosas que realmente no me gustan del PBTA, pero la verdad es que tiene muchísimas mejores virtudes que defectos. Y digamos que tiene mucho potencial, muchísimo. Es un juego además que se basa en la premisa de contar la historia. Y esto a lo mejor puede sonar pretencioso, pero es realmente cuando juegas. Y el problema de este juego es que tienes que jugarlo. Mucha gente juega este juego por un one shot, un juego de oveja, cuando realmente el potencial de este juego es a partir de la segunda sesión. Y cuando directamente ves lo increíble que es cuando llevas 8, 10, 12 sesiones jugando con él y empiezas a ver cómo va evolucionando todo. Y realmente dices, hostia, esto es realmente un juego de contar historias. El sistema además lo permite. Bueno, pues os lo vais a ver ahora a lo largo del Hoy con una cosa que además Apocalypse World tiene un defecto. Está escrito como el santo orto. No quiero decir que la traducción sea mala, es que el original es malo en la construcción del texto. Es confuso, digamos que él sabe lo que quiere explicarte, pero aún Vincent Baker no sabe lo que quiere decirte. Por eso realmente Apocalypse World en España no forma parte, creo que no es el revulsivo que buscaba la gente. Aquí en España el revulsivo ha sido Dungeon World, que es un juego que digamos que te enseña más a jugar a este juego que lo que hace este propio juego. Yo cuando lo leí, de hecho, no lo entendía. A mí me tuvieron que explicar cómo... es la primera vez que me pasó, que me tuvieron que explicar cómo se jugaba un juego. Después de leerme el reglamento. Yo, leyéndome el reglamento, sabía que estaba leyendo algo muy importante, que estaba leyendo algo que probablemente fuera revolucionario, pero no estaba viendo. Porque el juego está explicado muy mal. Hasta que no llegaron y me dirigieron una partida y me enseñaron cómo se jugaba este juego, dije, ah, coño, se juega así. Ahora sí lo entiendo. Hostia, este juego es muy bueno. Y claro, así pasa que empiezan a salir ambientaciones de Apocalypse World. Tenemos en España Dungeon World y World in Perils. Por ejemplo, una de mis favoritas es Monster of the Week. Y hay gente, por ejemplo, que Tremulous le gusta bastante. Y bueno, digamos que empieza a haber juegos de corte cyberpunk, corte ciencia ficción, un montón de cortes con Apocalypse World. Y sinceramente es muy bueno. Bueno, después de explicaros todo este rollo, bueno, ¿qué es Apocalypse World? Apocalypse World es un juego en el que nos encontramos en un toque post-apocalíptico en el que el mundo ha tenido una edad dorada y se ha ido a tomar por culo. Bueno, pues nuestro objetivo realmente es cómo sobrevivimos este mundo y va a contar las historias de cómo los jugadores sobreviven a ese mundo. Y ellos, digamos que van a crear un poco el entorno. A medida que van jugando, digamos que no viene nada definido, no se sabes cómo, solo sabes que hubo una edad dorada y que el mundo se fue a la mierda, pero no sabes realmente el cómo. Tampoco importa, porque si a los jugadores no les importa, pues sinceramente a la partida le tiene que importar menos, porque los jugadores son los protagonistas de la historia y estás contando su historia. ¿Significa esto que el director del juego no tiene control? No significa eso. Significa meramente que tú tienes que contar la historia de los personajes, porque es lo único que importa en ese mundo. El resto es atrezo. Y así de duro. O sea, realmente la gente solo tiene alma porque a los jugadores les importa. Si a los jugadores no les importa, pues es como una escoba. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el juego. Bueno, lo primero que nos va a presentar el juego es los puntos de vista de los distintos arquetipos que hay. Los arquetipos son el ángel, voy a entrar un poco más en detalle de ellos cuando describamos los personajes. El ángel, el arreglador, el conductor, el exterminador, el genio, el iluminado, el jefazo, el motero, el psíquico, el artista y la zorra peligrosa. Estos personajes son únicos en el grupo. O sea, un jugador que se haga un personaje, por ejemplo, si yo me hago un motero, nadie más va a poder llevar un motero. ¿Significa que en el mundo no hay más moteros? No. Significa que el motero
de la historia, el principal motor sería como si el protagonista de Son of Anarchy es el protagonista de Son of Anarchy. Después hay otros moteros, sí, pero él es el protagonista de Son of Anarchy. Después tenemos, vamos a tener lo fundamental, que nos van a decir cómo se prepara para jugar, en el que el maestro de ceremonias tiene que tener claras las cosas, que sería el director del juego, el narrador. La conversación, los movimientos y los dados. Esto lo voy a explicar todo más tarde. Nos explican las características que hay, que son frío, duro, seductor, astuto y bizarro. Bizarro es una cosa extraña, ¿no? A ver, frío viene a decir lo calmado que estás bajo la presión, duro lo irascible, violento que eres, seductor, bueno, pues cosas como el carisma, el astuto, lo listo y que eres, y lo bizarro viene a ser más bien un poder psíquico, tu afortunado, la cosa peculiar que tiene. No es una traducción más exacta, pero bueno. Y después está la biografía, que digamos que es lo bien que te relaciones con los demás personajes. Tienes equipo variado, que realmente, bueno, pues el equipo es para dar cosas de color, o sea, si tú tienes una pistola, pues puedes disparar a distancia, ¿no? Cosas que no podrías si no la tuvieras. Tienes una llave inglesa, pues podrás regalar algo, cosa que no puedes hacer si no la tienes. El equipo lo que te permite es, más bien te permite hacer las cosas, ¿no? Digamos que es un nivel de abstracción bastante grande. El daño de la curación. El daño es una de las cosas más complejas porque no está bien llevado, ¿vale? Digamos que te hablan una especie de reloj de la muerte, ¿no? En el que tú te vas poniendo cuartos de hora a un reloj a medida que vas sufriendo daño, ¿no? Y además te puedes tener algunos estados alterados, muy poquitos, 4 o 5. Claro, esto es complicado, pero sería más fácil decir que todo el mundo tiene 6 puntos de vida. Viene a ser la mejora del personaje, porque este juego, al contrario que Fate, pues me permite mejorar los personajes. Y un poco nos explica por qué jugar Apocalypse World, ¿no? Que es un poco por lo que os estoy diciendo. Es un juego que digamos que tiene los elementos principales de la narración, ¿no? Cuando llegue a los partes de los movimientos explicaré un poco mejor esto. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, pues una cosa que nos llama la atención en las fichas, ¿no? Es que aquí tienes lo que llaman el libreto del personaje. El libreto del personaje viene a ser la ficha de toda la vida, pero en la que nos explican todo lo que hace el personaje, porque todos los personajes son distintos y se juegan ligeramente distintos. No llega al nivel quizás de cosas distintas, como puede ser, por ejemplo, 13 Age, en el que directamente pues tú coges otro personaje y dices, joder, no parece ni del mismo juego, pero digamos que sí que tiene ese punto, ¿no? Porque todos los personajes hacen cosas distintas. Por ejemplo, ¿todo el mundo puede curar? Sí, pero digamos que el ángel tiene cosas exclusivas de curar que directamente pues podría parecer magia, ¿no? Puede traer incluso de la muerte a un personaje. Pues lo mismo con todos, ¿no? Lo que pasa es que esos son muy buenos en su trabajo y nadie puede replicar, ni siquiera se puede soñar en replicar lo otro. Subiendo cosas de nivel de experiencia, algunas cosas te permiten coger, digamos, habilidades especiales de otros personajes, pero digamos que nunca vas a tener la potencia de este. Una cosa que también llama la atención, ¿no? Es que los personajes, pues tiene, por ejemplo, vamos a ver el ángel, ¿no? Que es el primero que viene. Nos habla un poco el trasfondo del ángel, ¿no? Que nos habla de un poco de esta persona, de tú estás muerto en mitad del desierto y entonces aparece alguien, te cura y se marcha con la gabardina al viento y dice, joder, este es el ángel, ¿no? Porque ha venido, me ha curado y se ha marchado sin pedir nada a cambio, ¿no? Nos habla un poco cómo crear el ángel, nos dice, por ejemplo, escogemos un nombre de una lista, se puede cambiar, pero vamos, ya te viene una lista de nombres, una lista de aspectos, que por ejemplo, pues puede ser, por ejemplo, una mirada atenta. Bueno, por ejemplo, el aspecto que tenemos que elegir si es hombre, mujer, transexual, ambiguo, si lleva una ropa cómoda de trabajo, una ropa informal, si tiene un rostro amable, un rostro fuerte, un rostro digamos que cogemos características físicas de aspecto. Tú no tienes por qué guiarte, ¿no? Pero esto es, digamos que es para representar el arquetipo. Yo cuando he jugado se las he escogido de ahí, ¿no? Porque digamos que refuerza un poco el arquetipo del ángel. Todos están hechas para reforzar el aspecto de ese personaje que estás cogiendo, ¿no? Tenemos que coger un conjunto de características. Por ejemplo, en el ángel tenemos que escoger si tenemos frío +1, duro +0, seductor +1, astuto +2, bizarro -1. Así con todos. Tienes 4 juegos de características a escoger. Recibes todos los movimientos básicos del juego, que luego os explicaré. Luego tienes una serie de movimientos avanzados. En el caso del ángel, pues escoge 2 de ellos. Por ejemplo, pues puedes coger compasión profesional y bendición de batalla, que hacen cosas especiales.
tiene una serie de movimientos que puedes escoger. Después, con puntos de experiencia, puedes recoger más. Nos dan una serie de equipo, ¿no? Nos dan, pues, el caso del ángel tiene el equipo médico de ángel. Nos da la biografía con cada personaje del grupo, que esto es importante, porque determina un poco la relación que tenemos con ellos. Y cuando una relación llega a 5 puntos, ganamos un PX. Porque esto es muy interesante, porque este juego, los PX, esto cambia en todos los juegos de Power y Apocalypse, el cómo los consigues. En este juego es con la relación con tus compañeros del grupo. Cuando tienes buenas relaciones con tus compañeros del grupo, vas aumentando tu relación con ellos. Y cuando llegas a 5 puntos de relación con uno, reseteas la relación y ganas un punto de experiencia. Lo cual aumenta más el sentido de la supervivencia, ¿no? De que estéis juntos por sobrevivir, ¿no? Porque tú consigues tus PX ayudando y haciendo que tu grupo sobreviva. Y por último tienes el sexo con el ángel, porque una cosa que tiene este juego es que todos los personajes tienen un movimiento sexual, que es que cuando tú tienes sexo con cierto personaje, aparte de aumentar la biografía con ellos muy habitualmente, o sea, no creo que ni excepciones en este punto, la persona que se ha acostado contigo gana ciertos bonos. Es una cosa un poco extraña, está sacado de otro juego, es cierto. Además me gusta mucho eso, que te dice un poco de un poco los juegos donde están basadas las reglas principales. Mira, un señalador. Las reglas principales. Y bueno, pues hace que los jugadores pues se suelen acostar entre ellos, lo cual, bueno, pues puede crear dinámicas interesantes. Y después tenemos las mejoras del ángel, ¿no? Cada vez que se consiguen PX, después por ejemplo el personaje del ángel, pues bueno, todos los personajes realmente tienen una serie de reglas de trueque, ¿no? Que es para qué pueden usar el dinero y cómo pueden conseguir cosas en el mundo de Apocalypse World, que cada uno lo consigue de forma distinta. Es que eso son cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo como consigue el trueque el arreglador que el ángel. Bueno, el siguiente personaje es el arreglador, que vendría a ser el personaje que consigue las cosas, ¿no? El mercader negro, ¿no? El necesito una caja de tabaco, ten. ¿Dónde lo has conseguido? No me preguntes de dónde, ¿no? Vendría a ser el red de cadena perpetua. Todos tienen igual, todos tienen todo ese tipo de cosas para elegir, sus movimientos personalizados, tal. Hay personajes que, por ejemplo, pues tiene, por ejemplo, el arreglador tiene los curros en lugar del equipo médico avanzado, tiene contactos, cada personaje tiene además un puntillo que lo hace distinto. El artista pues vendría a ser esta persona que se dedica a hacer arte, obras de arte, música, ese tipo de cosas, ¿no? El que se mueve un poco por encontrar lo bello que queda en el mundo que se ha ido a tomar por culo. Bueno, una cosa sobre las palabrotas, pues el juego te dice que las uses mucho, ¿no? Que seas muy mal hablado cuando dirijas el juego, ¿no? Y cuando juegues a él. No, tienes también sus movimientos especiales, el sexo con él, el conductor, que es el tipo que coge un vehículo y sabe usarlo instantáneamente, ¿no? Vendría a ser pues un Mad Max perfectamente. También con todo igual, sus movimientos especiales, el exterminador, que es aquel que llega y destroza todo en todas partes, ¿no? Es capaz de matar cualquier cosa. Si está vivo, está muerto cuando él quiere. El genio, pues es este tipo que crea gadgets, que repara las cosas, ¿no? Encuentra una tostadora y una radio y te hago un detector de metales. El iluminado, pues es el tipo que tiene el conocimiento del mundo antiguo, ¿no? Que además tiene seguidores. Es también pues un religioso, un párroco, ¿no? Que tiene el Dios le ha dicho cómo sobrevivir al mundo. El jefazo pues es el tío que controla las cosas, ¿no? El que manda, que a lo mejor fue un político en su vida, pues es el que tiene un poco con sus reglas especiales en el asentamiento, pues, tener seguidores, tener lugares, poder gestionar una comunidad. El motero pues es el tío que vive con su moto en la carretera sin que nada le importe, viajando de una parte a otra del mundo. El psiónico pues es que ha conseguido una especie de poderes mágicos por debido a la radiación, ¿no? Ahora puede tener poderes extrasensoriales, tiene cosas extrañas. Por ejemplo, puede leer parte de los pensamientos, proyectarlos, sentir cosas que otros no harían. Y la zorra peligrosa, que bueno, el concepto es que pues como que es mujer, pero realmente tú te lees y a la hora de ver el aspecto pues puede ser hombre, puede ser un transexual, puede ser lo que sea. Pues que básicamente es este personaje que utiliza un poco
su cuerpo para... y su cuerpo y sus armas para ganarse la vida en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Fénix del equipo A, pues podría ser una zorra peligrosa, ¿no? A pesar de que es varón. Y bueno, aquí ya empezamos ya lo que es el juego propiamente dicho. Una vez te han descrito todos los personajes, que es una parte importante porque para cada personaje le dedican en unas 8 páginas para describirle, por eso se llaman libretos, empiezan los movimientos básicos. Y para esto vamos a explicar un poco el cómo se juega y la premisa de este juego. Digamos que este juego lo que hace es regular la conversación. ¿A qué me refiero con regular la conversación? Vale, imaginemos que nosotros siempre jugamos diciendo ataco, tiro un dado, he sacado 16, le pego. Bien, el Apocalypse World no coge esto. Lo que pretende es regular la conversación. Es decir, eso no significa nada en Apocalypse World. Dices, ¿por qué has cogido un dado? De hecho, la respuesta del director de juego es ¿por qué has cogido un dado? ¿Tu personaje lleva un dado? ¿Y a qué le has dado? ¿Estás jugando a un juego de azar o algo? Porque no Apocalypse World pretende que no se juegue así. Pretende que se juegue con la conversación. Para poder hacer un elemento similar, pues tendrías que decir, pues estiro la mano, les cargo una ráfaga de tiros y me escondo. Y miro ligeramente para ver si ha muerto. Entonces el director de juego, si lo desea y lo ve adecuado, pues puede decidir que eso puede ser una tirada de ponerse agresivo. Y le dice, vale, yo creo que entonces lo que quieres es ponerte agresivo, ¿no? Vale, haz una tirada. Porque lo que hace, digamos que es el juego tiene como una especie de... A ver, estuve hablando un poco con temas informáticos porque es como yo suelo explicar este juego. Digamos que el juego tiene como una especie de lenguaje de programación al que tú tienes que convertir la conversación. Cuando tú me dices algo, yo tengo una serie de comandos en el que yo convierto lo que tú me has dicho en una especie de metalenguaje pequeño en el que tienes una serie de opciones. Vamos a poner, creo que son 10-12 opciones. No, mira, tantas, de hecho. En el que yo traduzco tu lenguaje. Entonces yo te pido una tirada basándome en la acción que tú has dicho. Y si te pones agresivo, tú te haces una tirada y depende de lo que salgas, lo que puede conseguirse un fracaso, un éxito moderado o un éxito. O sea, que no consigues lo que quieres y te pasará algo malo, que consigues lo que quieres, pero tendrás que pagar algo por conseguirlo y que lo consigues sin problemas. Así que todo el rato tú me vas a estar hablando a mí y bueno, los juegos van a estar hablando con el maestro de ceremonias, el director de juego, y el director de juego tiene que estar continuamente interpretando al lenguaje del juego, que es lo que te están diciendo los jugadores, y exigir las tiradas cuando sean necesarias y este es el punto importante, cuando sean necesarias. Porque por ejemplo, si yo tengo una pistola y le disparo a una especie de tanque blindado, no te voy a pedir nada probablemente. Las pistolas no afectan a los tanques blindados. Ahora bien, si tienes balas antitanque, por algún motivo tienes una pistola con balas antitanque, entonces a lo mejor sí te pido la tirada. Porque eso es una cosa que tener en cuenta en Apocalypse World. Que tú digas algo no significa que consigas lo que quieres, porque la narración tiene que tener sentido. Digamos que todo empieza con la narración. Cuando la narración tiene coherencia, pasamos al sistema, y del sistema volvemos a la narración. Así continuamente. Es un poco complicado de explicar cuando se explica, pero una vez que se juega se coge la dinámica fácilmente. Bueno, vamos a explicar un poco los movimientos que existen. Los movimientos básicos es actuar bajo presión, que es cuando hagas algo bajo presión. Por ejemplo, estás intentando reparar, yo que sé, un motor mientras me están viniendo una banda de moteros a destrozarte. Pues por ejemplo, si sacas... no, las cosas son 6 o menos fracaso, 7 a 9 éxito parcial, 10 o más victoria. Pues 10 lo consigues, reparas el motor. 7-9 es dudas, te quedas paralizado. Sí, podrás volverlo a intentar, pero los moteros a lo mejor se empiezan a acercar o pasa otra cosa, ¿no? En este momento el director de juego activa un movimiento, solo debe llegar después. Y menos, pues directamente se activará un movimiento duro y a lo mejor tienes un grave problema. Ponerte agresivo es cuando te quieres poner agresivo, ¿no? ¿Tú qué coño me estás diciendo? Déjame pasar, ¿no? Tú tiras y depende de lo que saques, pues tienes una serie de opciones a escoger. Porque esto tiene muchas cosas. Muchas veces tienes que escoger de una lista. Por ejemplo, en ponerse agresivo, pues... por ejemplo, si sacas un 7 o un 9, debes de elegir una opción entre una lista. Por ejemplo, es apartar de tu camino, se atrincherar en un lugar seguro, darte lo que crean que quieres, retirarse despacio con las manos donde puedan verlas, decirte que lo que crean que saber, ¿no? Tomar algo a la fuerza es cuando intentas arrancarle algo a alguien,
El seducir o manipular es cuando intentas hablar con una persona para intentar llevar a lo que tú quieres. Calar las situaciones cuando estás observando y quieres saber exactamente qué está pasando en una escena. Calar a una persona, pues igual, pero con una persona. Abrir tu mente es básicamente cuando quieres coger un poco el abrir tu mente un poco a una experiencia sensorial, ¿no? Que, por así decirlo, tener una especie de elemento de iluminación. Ayudar a interferir cuando quieres ayudar o interferir con alguien. Y luego tienes un movimiento que es el de final de la sesión, en el que se reajustan los PX y las puntuaciones de biografía. Después tienes una serie de movimientos secundarios, pues se llaman secundarios porque son condicionales, ¿no? Por ejemplo, es cuando sufres daño, cuando infliges un daño a otro personaje, cuando curas a otro personaje, ¿no? Son movimientos de daño, luego están los movimientos de trueque, los movimientos de augurio, el movimiento de pedir consejo. Luego tienes algunos movimientos especiales de combate, como es ponerse a cubierto, acompañar, mantener una posición, una persecución. Hay diversos movimientos, ¿no? Cada uno tiene sus elementos de activación, ¿no? Después vienen los movimientos de mejora, ¿no? Que son una serie de niveles genéricos que tienes. O sea, tú en lugar de coger los movimientos de mejorar tu personaje, puedes coger una serie de mejoras de PX exclusivas, ¿no? Que pero estas son cuando llegas a cierta cantidad. O sea, digamos que vendría a ser una especie de niveles épicos, pero tampoco son tan épicos como puede parecer. Bueno, pues la creación de personajes, ya os digo, se escoge un libreto, se va rellenando poco a poco. Las características, una descripción más detallada de las características, los movimientos, presentaciones, biografía. Por aquí la biografía, digamos que se hace de cierta forma, o sea, rellenar la biografía es dos jugadores juntos en la mesa y dicen: yo pues a ti te conozco por esto, por esto, por esto, y por eso tengo 3 puntos de biografía contigo. Siguiente jugador: yo pues a ti te conozco por esto, por esto, por esto, y tengo tantos puntos de biografía contigo. Digamos que van a tener que empezar a justificar. Se destacan las características, ¿no? ¿Por qué tienes, yo que sé, frío +3? Pues un poco lo dices: no, pues yo os tengo frío +3 porque cada vez que le deis es un tipo que no sé, o sea, una vez le visteis ver una explosión, el tipo se quedó ahí parado, incluso cuando llegó un fragmento de metralla ardiendo, cogió el cigarro y lo encendió con la metralla, ¿no? Es un poco justificar el por qué tienes las características de cierta forma. Y de aquí ya te va a empezar a ver la sección del maestro de ceremonias, que es quizás la más interesante del libro. Porque digamos que todo lo anterior es importante para comprender el punto de Power v Apocalypse, cuáles son las reglas, pero digamos que el espíritu de Power v Apocalypse, que es más importante que las reglas, empieza a partir de la sección del narrador o del maestro de ceremonias que se llama aquí. Lo primero que tienes que tener es los objetivos. Digamos que aquí nos van a enseñar los dogmas del máster. El narrador o el maestro de ceremonias tiene que tener unos dogmas básicos. Si no los cumples, jugar a un juego PBTA es tontería, porque se basa en que el narrador siempre tiene muy claro esos conceptos. Muchos de estos conceptos realmente hay gente que los lleva usando toda la vida. O sea, porque no son nada raro. Yo, de hecho, el 90% de ellos ya los llevaba usando desde hace tiempo. Y cuando leí los movimientos del narrador, pues dices: joder, pues es que esto, al fin y al cabo, es lo que has hecho siempre. O al menos en mi caso. Pero aquí, digamos que te muestran de forma muy clara, digamos que técnicas que siempre han estado ahí, pero que este juego las coge con bandera y te dicen que esto es la forma que Vincent Baker ve para dirigir el sistema PBTA, ¿no? Bueno, pues los primeros que tiene que tener el director de juego son sus objetivos. Sus objetivos es que el apocalipsis parezca real. O sea, parece una tontería, pero es que tú tienes que parecer que el apocalipsis sea real. O sea, dices: no, pues en zonas con radiación, tal, tienes que describir mucho el lugar apocalipsis. Las vidas de los personajes sean aburridas. O sea, tú no estás narrando para ver cómo los jugadores crean un pueblo idílico y toman el té. No. O estás narrando para que de repente su poblado pues sea atacado por moteros mutantes, que de repente vean una explosión nuclear al fondo y tengan que saber qué coño ha pasado, que de repente pues tengan una rebelión de esclavos en su refugio, o haya de repente aparezca un culto religioso fanático dentro de ellos, o cualquier tipo de cosa. También una cosa que es jugar para saber lo que sucede. O sea, el director de juego, o el maestro de ceremonias, o el narrador, aquí en este juego no tiene que tener realmente la historia preparada, entre comillas, ¿vale? Esto lo vuelve, sino que tú juegas para saber qué sucede. Tú pones las situaciones que pasan, ¿no?
y los jugadores, y tú estás para también, una parte que tiene este juego es que descubrir tú qué está pasando, ¿no? O sea, tú dices, no, pues aparecen unos moteros mutantes y empiezan a arrasar el campamento. Bueno, pues ya está. A partir de ahí, pues deja la narración fluir. Tú vete describiendo, sé coherente con lo que estás describiendo. Tú sabes la personalidad de los moteros, sabes un poco las cosas que hay por en medio, sabes un poco la situación del refugio y de la zona en la que estás. Pero digamos que no sabes cómo va a acabar. Tú ve haciendo con coherencia, tal y como la gente iría actuando en ese momento, y a lo mejor el resultado final te sorprende. Bueno, después está lo que siempre has de decir, ¿no? Que sigue los principios básicos. Haz lo que las reglas exijan, o sea, sé justo con las reglas. O sea, si las reglas dicen que ha pasado algo, pues tienes que ser justo con ellas, porque al fin y al cabo las estás siguiendo por algo. Haz lo que tus preparativos te pidan. O sea, si tú has preparado una cosa en la que hay unos moteros que atacan un sitio, pues llega a eso hasta el final. Los moteros atacan el sitio. Y lleva tus notas hasta donde te estén llevando. Y una vez que acabes, pues ya a partir de ahí te dejas llevar. Pero no traiciones a tus notas. Si tú dices que si matan, por ejemplo, al jefe de los moteros, o si lo convencen, los moteros huyen, pues que huyan. Y a partir de ahí sigue dirigiendo, a ver qué sale. Y sea honesto. O sea, esto es muy clave, ¿vale? Y muchas veces se miente, ¿no? Pues dices, no, yo saco la tirada, es que percibo. No lo sabes, no estás seguro. ¿Sabes que pasa algo extraño? No, dile lo que pasa. Jugador ha pasado la tirada, mereces saber lo que pasa. Tú eres el mundo. No les restringas lo que veas, porque ellos han pasado las cosas y ellos no... dependen de lo que tú les describas para hacer las cosas. Y bueno, aquí tenemos ya los principios básicos. Esto sí que es el alma, el tronco del PBTA. Momento de barra apocalíptica, eso, ditacos, política incorrecto, haz todo lo que sea, ¿no? Dice aquí, llenas de brutalidad y justas posiciones. En Apocalypse World la lluvia cae dejando un polvo negro cuando seca, como el de un tonel de impresora, ¿no? O sea, asalta un montón de verborrea poca apocalíptica. Pero no solo en lo que me refiero de tacos, sino también en cosas muy extrañas, ¿no? De decir, pues entonces ves como un lago como de aceite de motor que hace tal. O sea, que describas el apocalipsis. Habla con los personajes, no con los jugadores. Tú cuando hablas con un personaje no digas, tú, no sé quién, ¿qué haces? No, es tú, Crocs, el motero, ¿qué estás haciendo? No te dirijas al nombre del personaje, dirígete como si fuera el personaje. Haz los movimientos sin que se noten. O sea, tú no digas, por ejemplo, hay un movimiento que se llama sepáralos. Tú no digas sepáralos, dices, pues mientras estáis caminando, de repente unos monjes de la orden del Rock Café cogen a uno de vosotros, aparecen de la nada de entre las dunas, le cogen, le empiezan a arrastrar y desaparecen entre las dunas. ¿Qué ha pasado? Pues eso es un movimiento de separalos. Yo no he nombrado ningún movimiento. Voy a hacer un movimiento de separalos. No, yo he descrito una situación en la que el movimiento ocurre y ya está. Haz un movimiento, pero no lo menciones, que viene a ser una mezcla del anterior, ¿no? Aquí no te voy a decir separalos. Y el hacer movimientos sin que se note, pues porque lo hago un poco orgánico. Considerado todo como un objetivo, o sea, todo es objetivo para que la partida esté. Da nombre a todo el mundo, humanizaros. ¿Os acordáis esto que he dicho antes que percheros? Sí, puede que los personajes, si los jugadores no se importan por ellos, son percheros. Pero para que no sean percheros, pues tienes que darle una personalidad. No digas, ves a dos tipos, uno delgaducho y otro bastante fuerte, que se acercan hacia vosotros. No. Dices, pues veis que John y Mike se acercan, John el flaco y Mike el bruto se acercan hacia vosotros, tal. O sea, dale un empaque a todos los personajes que los jugadores se interesen en hablar con ellos, o sea, que no sean meramente decorado. Si son decorados es porque ellos lo han decidido, pero no porque tú no te hayas esforzado. Haz preguntas y usa sus respuestas. Dices, muy bien. Te pregunta, oye, ¿cómo es tu casa? Y dice, pues mi casa está no sé qué. No. ¿Y tienes algún artefacto? Y dice, sí, no sé qué, tengo una tele. Vale, tienes una tele. Pues de repente en la tele empiezas a ver. Es eso, pregúntales y que te respondan todo el rato. Dice, oye, ¿tu personaje tenía un hermano, no? Dice, no, yo no tenía un hermano. ¿Tú también tenías un hermano? Sí, yo tenía un hermano. Oye, pues tu hermano se acerca tal. Y dime, ¿cómo es tu hermano? Sí, exactamente, es así. O sea, intenta todo el rato jugar preguntando y usando la respuesta que te están dando, ¿no? Dales por culos y de vez en cuando o sea, ese es, como digo, el espíritu Bruce Willis, ¿no? A los jugadores, esto es una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo, ¿no? El primer libro del director de juego que yo leo,
Yo, claro, me compré mis juegos de rol, pero claro, no tenía libros de director de juego. Yo tenía los libros básicos y no tenía, nunca me compré el libro del narrador o del director de juego o de lo que coño era. Entonces, la primera vez que yo me compré uno fue para Cinco Anillos. Cinco Anillos venía un ejemplo que se llamaba John Wick, que hablaba de lo que él le gustaba hacer los jugadores, ¿no? Que a los jugadores les gusta sufrir, les gusta estar jodidos, les gusta que pierdan cosas, pero la trampa es que les mola ganar, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. A los jugadores les gusta que les jodas, que les sangres, que estén destrozados, pero al final ellos han ganado, que eso es lo importante. Y han conseguido más de lo que han perdido. Pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí tienes que tenerle siempre contra las cuerdas, pero nunca les tienes que tirar las cuerdas. Has terminado los personajes, o sea, tú no puedes dirigir una partida basada en los personajes y lo que los personajes sean protagonistas si ellos no son los protas. O sea, tú tienes que ser fan, te tienen que molar los personajes que hay en partida. Drock el motero Dron el motero te tiene que molar, ¿no? Y tienes que decir, joder, cómo mola Dron el motero, tío. Que voy a hacer una escena para Dron el motero, en el que aparezcan tipos motoristas y le perte la cara a todo el mundo, ¿no? Y aparezca como la portada de Brutal Legend. Pues un poco igual, ¿no? Tú tienes que ser fan, el fan número uno de los personajes. Tienes que declarar que te mola, ¿no? Es como si fuera una serie de televisión. No, por favor, cuando mates a uno te tiene que doler incluso a ti, ¿no? De lo que puedes llegar a quererles. Y como la última máxima es, de vez en cuando, renuncia a decidir. Tú eres el director del juego, eres el narrador, estás contando la historia, pero a veces tienes que dejarle la historia a ellos. Para que se cumpla todo lo demás, para que a ti te sorprenda, para que sea su historia, tal. O sea, una vez que tú has decidido, llegáis al templo del Hard Rock Café y déjales fluir, que ellos decidan, ¿no? Que toman el control un poco de las riendas, ¿no? Y digan, no, pues de repente cuando llegamos a la sala principal, le echamos y vemos al jefe de la secta. Pues sí, está el jefe de la secta, ¿no? Renuncia a decidir. Todo ese tipo de cosas a veces quedan más claro cuando las lees, ¿vale? Y bueno, después de esto, pues llegamos al... Dales por culo, haz un mirador. Bueno, piensa lo que sucede fuera de plano, que es que básicamente también pienses más allá de lo que está ocurriendo. O sea, piensa en lo que están los jugadores, pero en los demás sitios también. O sea, si los jugadores están ocupados en haciendo algo, pues piensa fuera de su zona habitual, pues piensa qué está pasando en su base de operaciones. ¿No? Bueno, y todo este tipo de cosas. Después tenemos los movimientos del director de juego. Los movimientos del director de juego, pues yo te digo, son cosas que siempre hemos usado el director de juego. Nunca, cuando las lees dices, coño, es que es lo obvio, ¿no? Los movimientos son... Esto es cuando lo que se llaman los movimientos. Cuando los jugadores fallan, pues habitualmente tú tienes la opción de activar cualquiera de estos. Y se cumplen de forma casi automática, ¿no? Por ejemplo, sepáralos. Separa al grupo. Capturar a alguien, lo que he dicho los del Hard Rock Café, que es juego al tipo, pues esto sería más bien un capturar a alguien, ¿no? Separar a alguien es, de repente, pues entráis en una zona y de repente una plancha de metal cae del suelo y divide el pasillo en dos. Y estáis el grupo dividido en dos partes, ¿no? Y entonces a dirigir cada grupo por separado. Poner a alguien en un aprieto es, de repente estabas caminando tal y... el puente y de repente uno de los tablones se cae y tú pues vas a decidir el vacío y logras agarrarte a tiempo. ¿Qué haces? Se rompen los tablones y empiezas a precipitarte. ¿Qué vas a hacer? Entonces, pues me intento agarrar. Pues ahí ya sería lo de, pues por ejemplo, un movimiento, eso desencadena un movimiento a lo mejor de ponerse bajo, de intentarlo bajo, actuar bajo presión. Cambiar daño por daño, tal cual, o sea, vale, sí, tú has disparado a tus tipos, vale, les has impactado tal, pero de repente una bala perdida de ellos, pues te ha impactado contra el costado, ¿no? Es importante nunca decirlo, ¿vale? Tú describes, dices, sí, me disparo y me cubro, no sé qué, no sé cuándo. Es verdad, sí. Bueno, tú ves, cuando lo ves, pues parece que uno de los tipos de repente le has reventado la cabeza, pero justo en ese momento empiezas a tener un dolor y te das cuenta de que a ti también te han disparado, ¿no? Por eso te digo, tú haces el movimiento, pero no se lo dices. Vas describiendo. Anunciar un problema fuera de escena, dices, no sé, esto es como por ejemplo irte como si fuera un cómic o una película en el que de repente la cámara desaparece de los jugadores y se ve otro, por ejemplo que se ve a
los jugadores están haciendo cosas y de repente ven que de repente escribes, bueno, pues mientras hacéis esto, de repente veis una carretera, de repente por ejemplo, puedes decir, la cámara ve una carretera antigua llena de baches que se acerca hacia vuestro campamento, de repente veis que el polvo de unos camiones que se acercan con el símbolo de la malvada secta del Hard Rock Café. Por poner un ejemplo, ¿no? Y seguir un poco la coña. Presagiar algo sombrío, dices, por ejemplo, dices, bueno, pues entonces dices, bueno, en ese momento te das cuenta de que tu hermano tiene una mirada apagada, ¿no? Como si algo le preocupara. Y en ese momento, de repente, ves una explosión en el otro lado del campamento. Infligir daño. Pues esto no es intercambiar daño por daño, sino que de repente es, le disparas tal, bueno, pues de repente cuando intentas descubrir, pues descubres que no has impactado a nadie, pero sin embargo, justo en el momento en el que sacas la cabeza, te disparan y de repente te arrancan una oreja o te impactan en el hombro y empiezas a tener daño, ¿no? Quitarle sus cosas, pues vas tal y te han robado la mochila. Obligarles a comprar, pues, a alguien le estima o algo así. Activar desventajas de sus cosas. Bueno, pues ¿te acuerdas que tu moto estaba goteando? Pues de repente, pues ¿recuerdas ese goteo que tenía tu moto en el motor que crees que remendaste? Pues de repente durante la persecución, pues los remaches que sí se han explotado y empieza a saltar la gasolina todo el rato. 10 posibles consecuencias y pregunta. Ofrece una oportunidad con o sin coste, por ejemplo. Sí, es verdad, tú logras escalar esto, pero si tú sabes que si terminas de escalar ese último momento del muro, la mochila, la rama en la que te acabas de enganchar va a reventar la argolla de tu mochila y esta va a caer al vacío. Esto sería más bien quitarle las cosas, pero vamos, digamos que es aquí lo que les das es la opción, vas a terminar de subir y perder tus cosas, o te vas a esperar a lo que pueda pasar el turno que viene. Vuelve un movimiento en su contra, pues básicamente utiliza un movimiento que ellos están usando para ir en su contra de alguna forma. Haz un movimiento de amenaza. Esto es básicamente cuando escribe el campamento, lo voy a decir, es los frentes que están amenazados por ciertos elementos, pues haz un movimiento de amenaza. Por ejemplo, tienes una amenaza de comida, de repente la comida del campamento se agota, o unas ratas acaban de terminar con los últimos cereales plop, y después de cada movimiento ¿qué haces? Esto más bien es un ¿no? Es cuando tú describas un movimiento, le dices, ¿y ahora qué haces? Bueno, mira, una serie de reglas de movimiento. Y yo os digo, el problema de este juego es que como eso está muy mal explicado muchas veces, pues por eso te digo que es un poco complicado de leer, ¿no? O sea, tú lo estás leyendo o te lo están explicando y dices, hostia, pues esto es muy fácil de saber. Bueno, pues cuando lo estás leyendo muchas de estas cosas no quedan muy claras. Bueno, después nos dicen reglas y preparativos, ¿no? Que es un poco como preparar algunas de estas cosas, ¿no? Y aquí tenemos lo que llaman la primera sesión. La primera sesión de Apocalypse World es muy importante, ¿no? Porque se basa en la premisa de tú siéntate y no tengo ni puta idea de lo que vas a hacer. Así de simple, o sea, nunca te prepares la primera sesión en un juego PBTA. Tú siéntate, los jugadores se describen, entre que los jugadores hacen la ficha, te describen, ponen un poco las bases del refugio, tal, con todo eso y con todas las primeras descripciones que hagas, dices, pues vas caminando por el refugio tal y de estas personas son tal, y dices, bueno, sí, les conozco, son mis colegas, tal, vale, perfecto, sí, son tus colegas, bueno, ¿qué tal? Un poco tú vas cogiendo notas, porque este juego va de mucho de coger notas del director del juego, tú vas cogiendo notas, tal, vas apuntando todo lo que vas diciendo, pregunta mucho a los jugadores, describe cosas muy simples, meramente para que la escena fluya, ¿no? Porque puedes permitir cosas muy complejas si sabes bastante de interpretación, de improvisación, o ves las cosas muy claras. Pero al principio tú vas cogiendo todo lo que vas viviendo, todas las interacciones, cómo se están relacionadas, haz mapas de relaciones rápidamente a vuela pluma con todo. Y una vez que tengas todo hecho, ya entonces pasas al banco de trabajo y empiezas a poner todo eso en orden y empiezas a preparar realmente la campaña y las situaciones, ¿no?
El capítulo está lleno de pequeños consejos de cómo llevar todo esto, ¿vale? Pero no os los voy a decir. Y por último, ya una vez que tengas todo eso, ya rellenas lo que es la ficha de primera sesión, la del refugio, ¿no? El refugio tienes varios, es como una especie de círculo de relaciones, ¿no? En el que vas colocando a la gente. Por ejemplo, los PJs y la parte principal, los protagonistas están en el centro, que ven todos los PJs. Y después tienes, ¿quién tiene miedo? ¿Quién está degenerándose? ¿Qué da desesperación? ¿Quién tiene envidia? ¿Quién tiene ambición? Tal. Vas poniendo personajes y elementos a lo largo. Pues por ejemplo, en degeneración aquí en el ejemplo pone unas llanuras charruscadas. ¿No? Pues es un lugar que se está degenerando, ¿no? Un lugar que se ve desde el sitio en el que está todo ardiéndose, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene sed? Pues la gente de Dran. Es la familia... Y además tienen preguntas, ¿no? ¿Es la familia de alguien? ¿No? Y tú vas poniendo un poco todos los elementos principales a lo largo de esto. Y por último rellenas aquí. Esto es una especie de pequeña guía que te dice todo lo que tú tengas. Tú vas tachando aquí o vas poniendo todo lo que los jugadores, digamos, que tienen... que dan algún tipo de problema, las preguntas que falten por contestar, tal. Esto es un poco lo tengas tú para tener un esquema de cómo está gestionado el refugio, ¿no? Vendría a ser muy cambiado, pero vendría a ser una especie de la alianza de Ars Magica, ¿no? Estos son los frentes, lo que he llamado antes. Los frentes, por ejemplo, es de desesperación, de sed, de ignorancia, de miedo. Los peligros, pues son salvajes, de aberración, señores de la guerra, ¿no? Hay que elegir distintos. Por ejemplo, tienes un peligro que es un señor de la guerra. Pues aquí te vienen, pues puede ser un señor de los esclavistas, una reina de la colmena, un iluminado, un dictador, un coleccionista, un macho alfa. Pues vamos a ir creando todos los diversos problemas que puede tener el refugio de una forma bastante estructurada, pero realmente es muy libre. Porque es esto que os he dicho, esto es como un lenguaje informático. Aquí lo que está diciendo es decirte, por así decirlo, el código que va a basarse. O sea, tú cuando ves el código de un programa informático dices, hostia, esto es muy raro. Cuando lo ves ejecutándose, pues puede ir espectacular, ¿no? Y dices, ¿cómo ya han hecho esto? Y dices, joder, esto son palabras sueltas, no lo entiendo. Bueno, si sabes de informática así, pero dices, joder, es extraño, ¿no? Y el código pues hasta bonito. Pero digamos que es cuando se ejecuta, cuando queda impresionante. Pues aquí un poco igual. Aquí te dicen el lenguaje de programación para que tú hagas cada cosa. Y dices, esto es como muy simple, ¿no? Está como muy rígido. No, porque como es el código, cuando tú lo ejecutas, ya, cuando pones la interfaz gráfica y todo ese tipo de cosas, dices, hostia, qué bien queda, ¿no? Y dices, pero necesito otras cosas, no. Pues realmente está todo contemplado, ¿no? Casi todas las cosas de origen poco apocalíptica, eso es importante, de que casi todas las grandes cosas que puedes contar dentro de esa ambientación, pues vienen representadas. Y bueno, pues básicamente estos son, ¿no? Tienen los movimientos de peligro, descripción y reparto, ¿no? Objetivos, ya os digo, para venir cómo hacer todo el tipo de cosas, ¿no? Y a continuación ya vienen, y fíjate que no he hablado en ningún momento que es las reglas del juego. Las reglas del juego, que son los movimientos en cascadas, es cuando nos enseñan a jugar. Es básicamente porque la conversación nunca se para. Yo siempre estoy, bueno, el grupo siempre está hablando algo, ¿no? Tú estás escribiendo, yo estoy interpretando tus gestos, te estoy pidiendo tiradas, vuelvo a escribir, tú me vuelves a escribir conforme lo que yo he escrito, tal. El maestro de ceremonias también hace un poco de, digamos, de joder, ¿cómo se llama esto? De moderador, ¿no? Porque el juego no tiene iniciativas, tal. O sea, si yo estoy hablando y yo puedo estar hablando contigo, tal, pero el maestro de ceremonias o el narrador tiene que de repente, vale, tú haces eso, pero quiero saber también qué hace él, ¿no? Y tienes que ir cambiando personaje a personaje y así, todo el rato, fluido. Que no pare en ningún momento la conversación. Siempre está hablando alguien y el director de juego siempre está cogiendo notas y está interpretando lo que están diciendo los jugadores al lenguaje del juego. Continuamente. Es un poco complicado. Esto cuando se debe jugar queda muy claro. Afortunadamente, esto os voy a decir, del movimiento PBTA hay miles de partidas en internet. Ahora mismo en YouTube, que podéis ver. Si ponéis Monster of the Week, Monster Heart, Apocalypse World, tenéis todas las que queráis para aburrir y más. O sea, podéis ver ejemplos de partidas a cientos, ¿no? Que os pueden dar una sensación más clara de lo que pasa. Es decir, que son partidas que realmente no aprovechan la potencial, porque la mayoría de ellas son one shot. Y el movimiento, el PBTA, lo que tiene es que es muy bueno para decir internet por esta cosa de que son
una conversación constante, ¿no? Interrumpe muy pocas veces con tiradas y eso. Pero tiene el problema secundario que como son one shot, pues no ves la potencia, porque la potencia del PBTA es a medida que se van generando las historias, se van generando el mundo, se van generando los problemas, las relaciones entre los PJs. Y claro, pues eso en un one shot pues llega a muy bajo nivel. No nos hablan de todo el sistema de daño, cómo se daña, y los PNJs cómo atacan, ¿no? Los PNJs no atacan, chaval. O sea, esto es una cosa curiosa del sistema PBTA. Aquí los jugadores son los que atacan y luego a lo mejor si fallan, pues reciben consecuencias. Otra cosa es lo que se llama los jugadores se quedan parados. Cuando la narración se queda parada, cuando los jugadores se quedan, ¿qué hacemos tal? No sé qué. Pues de repente puedes activar un movimiento, así decirlo, para volver a poner las cosas en marcha. De repente, pues un francotirador te dispara. Y pues a lo mejor le hace daño, ¿no? Porque el otro tendría que hacer una tirada de enfrentarse al peligro para ver si encuentra o no la cobertura. Y si pues falla, pues a lo mejor se come el daño del rifle de francotirador, ¿no? O sea, ya os digo, puede ser complicado de explicar, pero es un juego que se nota. Juegas la primera partida y ya lo ves claro. Tiene un sistema de curación que, bueno, pues, como grandes partes del sistema de curación te puede gustar o no. No está mal. El problema que tiene, ya os digo, el sistema este de vida del relojito con los cuartos de hora y a partir del tercer cuarto de hora son de 5 en 5 minutos, tal. En lugar de decirte que tenía 6 puntos de vida, pues es más complicado, ¿no? En Monster Heart, que lo soluciona más fácil, ¿no? Dicen que tú tienes 4 puntos de vida. El Dungeon World tiene directamente puntos de vida, tal cual. Y por ejemplo, pues lo que tiene Wall Impales son consecuencias. Tú cuando tienes 4 consecuencias graves, pues directamente desapareces y te mueres. O no te mueres. Él tiene un movimiento que es cuando te mueres, que a lo mejor pues dice, de repente dice, pues tu personaje vuelve a reaparecer 5 sesiones después, pero realmente dice, no, fue mi clon el que murió, ¿no? Es un juego muy de cómic, pues es lo que tiene, ¿no? Las reglas de mejora, que nos van a hablar del sistema de experiencia, cómo mejorar el juego y ese tipo de cosas. Después tienes los movimientos, reglas de juego, movimientos básicos, que es un elemento más ampliado de cómo hacer los movimientos y todo. Es un juego que tienen que enseñar a jugar, y claro, te enseñan a jugar varias veces a lo largo del libro. Y es complicado, es muy complicado llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, más o menos te lo va intentando explicar, ¿no? Movimientos de personajes más explicados, más detallados, con ejemplos, con todo. Ya os digo, el problema es que se nota que Vincent Baker pues tenía muy claro lo que él quería expresar, pero no sabía muy bien cómo expresarlo. Algunas cosas las explica muy bien, otras muy mal, y es gracias a otros juegos o los que terminas aprendiendo un poco cómo jugar. Es uno de esos juegos que es aconsejable jugar una partida con alguien que ya sepa, ¿no? Bueno, después tenemos una serie de un capítulo que se llama, me encanta, es equipo y otras mierdas, ¿no? Que es un poco el equipo, el truque y cómo va cambiando, ¿no? Pequeñas listas de equipo, diciendo cosas que pueden permitir hacerse, ¿no? Seguidores, los curros, cómo te pagan, tal, cómo funciona el sistema de trueque. Después viene el puto avanzado, que vienen a ser unas pequeñas reglas mejoradas o avanzadas, opcionales del juego, no de cómo dirigir. Y después un capítulo que me encanta, que es el de bibliografía, bueno, la ludografía, que es todos los elementos que se han cogido para hacer el juego, ¿no? Todas las citas del juego de quienes venían, ejemplos de movimientos personalizados, gente que probó los juegos, influencias de juego, me gusta mucho, por ejemplo 3.16, Ars Magica, Bacchanal, The Burning Whale, La Sombra del Ayer, Mooseward, Sorcerer Soul, Translantian, Extreme Street. Muchos de esos juegos no los conozco, otros sí, la verdad, se nota mucho a veces la influencia. Te hablan un poco de suplementos que han llegado a hacer cosas. Por ejemplo, hay uno que por ejemplo es del... me saldrá, es uno que es de Sex Dragon no sé qué. Es un libro muy bizarro, muy bizarro. Yo lo he logrado conseguir y es para leer y en PDF y es muy bizarro, ¿no? Una serie de recursos online que han usado para cogerlo y donde puedes conseguir recursos online en ese juego. 12 monos, City of Ember, Dollhouse, El Quinto Elemento, Firefly, Mad Max 2, Nausicaa del Valle del Viento Helado. Te hablo un poco del sistema de cuenta atrás, de la vida.
un poco la licencia, mecenas de la edición con barba, y después un pequeño glosario. Y bueno, esto es todo en PBTA, ¿no? El juego de Vincent Baker. La verdad, yo os digo, es un juego que merece la pena probar, pilladlo. Si no os mola el post-apocalipsis, tenéis otras ambientaciones. Aquí en España tenemos Wallin Trails y tenemos, que es de cómic, de superhéroes. Tenemos Dungeon World, que es mega fantástico, pero vamos a sacar no sé qué, Shadows, Heroes of Shadows o Héroes en las Sombras o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que es para llevar vampiros, hombres lobo, magos y ese tipo de cosas. En un mundo de tinieblas con el sistema PBTA. Y bueno, en inglés tenéis lo que queráis, porque hay decenas de juegos hechos y en desarrollo ahora mismo. Y no sé, la verdad, molaría que además saliera algún juego español con el PBTA. Yo estoy pensando en dándole vueltas a hacer uno, pero digamos que me cuesta encontrar una ambientación que quiera diseñar y no esté ya diseñada. Yo haría un juego post-apocalíptico también, o de superhéroes, pero es que ya lo hay. Entonces, ahí estoy, ¿no? Y ya es uno de los miles de proyectos esos que me rondan la cabeza y no he terminado de hacerla. Además me tengo que leer cómo funciona la licencia para saber si puedo hacer, hasta dónde puedo llegar con él. Pero bueno, yo os digo, Apocalypse World, recomendado, y además muy bueno para estas navidades. Bueno, además de esto, pues quiero recordaros cuando se publique este vídeo, que si mal no me salen las cuentas, este vídeo lo vais a ver el día 14, o se va a publicar el día 14, o hasta el día 18 estará activa la encuesta de cuál va a ser el juego que va a ser sometido a la reseña de debate de enero, que se intentará hacer, si mal no puedo, el día 9 o 10 de enero, a decir todavía la fecha, todavía no sé cuál de los dos voy a hacer. Y actualmente hay un empate a 22 votos entre Fate y Dungeon World. Si termina el empate, pues supongo que haré los dos. Uno lo haré a lo mejor el día 10 de enero y otro lo haré el día 12 de enero. Pero no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. No lo sé. Pero en fin, tenéis la alternativa, a ver cuál de las dos puede ganar. Por lo demás, pues bueno, soy Ezcardan, nos vemos.